En nuestros estudios nos acompaña Catherine Jubinao, ella es periodista, líder de la veeduría al ausentismo en el Congreso de Colombia. Catherine, muchísimas gracias por estar aquí. Y Dania, muchas gracias a ti y un saludo muy especial a todos los que ven la tarde. Catherine, comencemos por cómo enmarcamos esta investigación. ¿Dentro de la veeduría ciudadana, por ejemplo? Así es, la Constitución política dice que los ciudadanos tenemos unos deberes, no solamente derechos. Y dentro de esos deberes está vigilar a las autoridades políticas. Máxime, digamos, a las autoridades que toman las más altas decisiones del Estado, como es el caso de la rama legislativa, la institución insignia que es el Congreso y los congresistas, los padres de la patria. Entonces simplemente nos preguntamos cómo hacemos para saber si están yendo a trabajar o no y si están cumpliendo con la Constitución en ese sentido. Nos dimos cuenta que no hay canales actualmente, lamentablemente en la democracia colombiana, los congresistas no están obligados a contarle a la gente sobre esos temas tan elementales, si van a trabajar, qué proyectos de ley presentan, por qué votan sí, por qué votan no. De manera que un ciudadano no tiene elementos para hacerle control al congresista y para saber si lo está haciendo bien. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de investigar eso. Nos tomó 6 meses saber algo tan elemental como cuáles van a trabajar y cuáles no. Y pues en este momento le estamos presentando los resultados al país y por supuesto también a los televidentes a nivel internacional. ¿Cómo se realizó esta investigación? Es decir, ¿qué documentos se revisaron? ¿No tendría que ser más sencillo? ¿No tendría que saberse en algo menos de 6 meses quiénes van, cuántas veces van, cómo van, por qué faltan? Debería saberse no solo en 6 meses, eso debería saberse en cuestión de una semana. Es decir, debería existir algo como una app, aprovechando todas las nuevas tecnologías, en donde el Congreso y los congresistas le informaran a la gente de manera muy sencilla, muy amigable, cosas elementales. De nuevo, nosotros no estamos pidiendo a los congresistas que nos informen a dónde se van de vacaciones o con quién. Les estamos pidiendo que nos informen temas elementales de su desempeño legislativo. Y pues de nuevo, nos dimos a la tarea, fue bastante tedioso, tuvimos que estudiar cerca de 40.000 páginas de documentos entre gacetas oficiales, entre actas que nos entregó el mismo Congreso, excusas médicas. Tuvimos que revisar muchísimos documentos, relacionar información, contrastar información, cruzar datos. Y la lista que le estamos presentando al país es la lista en la que definitivamente las ausencias de esos congresistas no tienen ninguna justificación válida de ningún tipo según la norma. ¿Cuál es la justificación que acepta la norma y cuál no? Pues la norma es muy clara. Lo dice la ley quinta y luego 2 resoluciones, tanto para Senado como para Cámara, la 0665-2011 y la 132 de 2014. Dicen que hay 5 causales, digamos, para aceptar o para acreditar una excusa como válida. La primera es un caso fortuito y la norma es clara. Un caso fortuito es un evento imprevisible y súbito, en donde el afectado no tiene forma de prever. De manera que ahí ya descartamos bodas, cumpleaños, aniversarios, viajes especiales de los congresistas, todo eso queda descartado. La otra es fuerza mayor. Son imponderables, me imagino. Fuerza mayor son eventos de carácter fatal. Entonces, la muerte de un ser querido, un duelo, un terremoto y ese tipo de cosas. Eso es fuerza mayor. Lo otro son las excusas o incapacidades físicas debidamente acreditadas. Esto es por la EPS del congresista, por la prepagada o por el médico del Congreso. Ellos pueden tener, por ejemplo, un médico particular, que es el que les expide la primera excusa, pero esa excusa tiene que ser acreditada ante el médico del Congreso. Otra, digamos, excusa válida son las comisiones oficiales, cuando el Congreso pues, les da permiso de ir en representación del Estado a eventos por fuera de la ciudad o por fuera del país. Y la última son los permisos especiales de la mesa directiva o del presidente de la respectiva corporación en los casos anteriormente enunciados. ¿Qué es lo que encontramos nosotros en las excusas de los congresistas? Que ellos mandan unas excusas en donde dicen, tengo un compromiso de fuerza mayor que no puedo posponer en Cartagena en un congreso. Pues con todo el respeto le decimos a los congresistas que según la norma eso no es una excusa válida. Eso es un evento totalmente previsible, en donde seguramente al congresista le llegó la invitación con antelación, que el congresista puede programar. Y justamente pensando en que los congresistas también hacen muchas más actividades aparte de ir a las plenarias, es que las plenarias tienen lugar solamente 2 días a la semana. Son los martes y los miércoles en la tarde, solamente por la tarde, no es ni siquiera todo el día. ¿Esto se refiere a estas ausencias solo? A esas, a las de plenaria. Las plenarias son muy importantes, digamos, en la Constitución,
porque en las plenarias es en donde los congresistas diseñan el Estado, ahí es donde se aprueban las leyes, ahí es donde se modifica la Constitución. Entonces, cuando un congresista no va a una plenaria es muy grave. Un congresista que, por ejemplo, sale elegido con 100.000 votos y no va a una plenaria en donde se están tomando decisiones sobre leyes o sobre actos legislativos, en la práctica lo que está haciendo es dejar huérfanos de representación a los 100.000 electores. ¿Es obligatorio ir a las plenarias? Según la Constitución es un deber y según la Ley Quinta es un deber. Pues tan deber que la misma Constitución dice que de faltar más de 5 veces a las sesiones plenarias dentro de un periodo, que es un semestre, pierde la investidura. Y no solamente pierde la investidura por indignidad para el cargo, porque es que es apenas obvio que una persona que no va a trabajar, pues cómo va a estar en capacidad de representar a cientos de miles de colombianos. Pero no solamente se le quita la investidura, se le da la muerte política. Y la muerte política es la sanción más dura para un político. Si faltan 5 veces en un periodo. Se salvan. Si salvan 5, se salvan. La Constitución es bastante generosa para a nuestra opinión, porque ¿a qué trabajador le dan permiso? Si tendrían que faltar 6. Tienen que faltar 6 para que incurran en la causal de pérdida de investidura por inasistencia. Si faltan 5, se salvan. Y 5 es bastante generoso, porque, por ejemplo, el semestre de trabajo que va de marzo a junio, que es de marzo 16 a junio 20, son solo 3 meses de trabajo. Que a uno el empleador le dé permiso en 3 meses de faltar 5 veces, 5 veces, digamos, a las reuniones importantes o a las juntas, etcétera, eso ya es mucho. ¿Cuántos no se salvaron? Es decir, ¿cuántos encontraron en esta investigación con faltas suficientes para perder la investidura? Pues estamos revelando los primeros 30, pero también es cierto que hay muchos más. Lo que pasa es que nosotros estamos haciendo unas auditorías y unas revisiones muy, muy juiciosas antes de revelar los nombres de los congresistas ausentistas, porque nosotros tenemos conciencia de las altísimas repercusiones, tanto institucionales como políticas, de esta investigación. Es decir, decirle a un congresista que no solamente perdió un periodo de 8, sino 2, 3, 4, 5, 6, 7. El que más perdió 7 periodos de 8. Eso es una noticia muy grave para el congresista, primero que todo, porque va a perder la investidura y se le va a dar muerte política si hay un fallo en derecho y respetando la Constitución. Pero además también es muy grave para los electores y es muy grave para la democracia. Digamos, aquí el síntoma y la denuncia de fondo que estamos haciendo nosotros es, dado que el Congreso no tiene reglas de juego claras para que los ciudadanos puedan hacer veeduría, los congresistas están a sus anchas incumpliendo con la Constitución e incumpliendo con una cantidad de normas que si un ciudadano tuviera cómo hacerle ese control, seguramente no estarían ahí. Entonces el Congreso tiene que cambiar, se tiene que autorregular y permitir que terceros lo regulen con mucha más transparencia. Lo tendría que ser y esto tendría que tener acceso a todo el mundo. ¿Cuántas faltas el que más faltó? 73 faltas tiene el congresista que por ahora puntea el ranking, que es David Barguil, del Partido Conservador. Para el periodo de estudio que fue 2014 a 2018, él era representante a la Cámara. Ahorita es senador y así pasan con algunos. En el periodo de estudio eran representantes, ahora saltaron a Senado. También tenemos el caso de algunos que no se hicieron reelegir, pero que ahorita están preparando campañas a las alcaldías y a las gobernaciones en las elecciones locales de 2019. Y nosotros como veeduría y desde el activismo, pues le vamos a pedir, por supuesto, a la gente en las regiones que castigue a estos congresistas, ya sea que tengan ellos candidatos en las regiones o ya sean ellos los que van a ser los candidatos a alcaldías y gobernaciones. ¿Algún perfil particular de estos congresistas? Es decir, ¿estaban asociados a escándalos de corrupción? Sí. Para nosotros fue muy sorprendente la coincidencia casi perfecta entre el perfil de los congresistas ausentistas y el perfil de los congresistas que ya tienen diversas investigaciones y que están vinculados a múltiples escándalos por problemas de ilegalidad, por corrupción, por ejemplo, por parapolítica, por el escándalo de Odebrecht, que es un escándalo transnacional, por temas de clientelismo en las entidades del Estado. Entonces, puede que al ciudadano en un principio le parezca que ir o no ir a las plenarias no es tan grave. Pero es que lo que estamos viendo aquí es que sí es muy grave porque pareciera que eso fuera el primer síntoma de otras cosas que tiene ese perfil de congresista. Entonces, esta investigación va a dar para largo, sin duda. Aquí hay muchísimo más por recabar,
por investigar Claro. y nosotros vamos a seguir en esa tarea. Catherine, tengo que despedir este bloque, pero no lo quiero hacer. Entiendo que hackearon tu página, esto ha molestado a mucha gente, te han amenazado. Pues la página ha Creo recibido que Lisa ataques. no vas a pasar. La página ha recibido ataques y digamos que a mí también, pues algunos ya en el Congreso me están atacando, pero nosotros lo vemos como natural. Es decir, cualquier veeduría que pise los callos del poder, pues el poder va a responder atacando. Y en estos casos, ¿qué es lo más fácil? Pues deslegitimar la investigación, deslegitimar a los investigadores, pero nosotros estamos muy tranquilos porque nosotros sabemos que llevamos 6 meses en esto, con una metodología muy rigurosa, estamos haciendo esto con mucha responsabilidad, con mucho sentido ético, con mucho compromiso con la democracia y con el país, porque de nuevo entendemos las implicaciones de esto y esperamos que ojalá el Congreso actual haga un mea culpa ante el país y mejore los procesos de información y de transparencia para que la ciudadanía pueda hacer más veeduría y podamos tener unos mejores congresistas que estén más vigilados y más controlados. Catherine Jubinao, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Dania.